Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Juan Antonio Mezcua, John Misterio, con todos ustedes. Hoy, en una historia de terror para antes de dormir, quiero recordar al menos 2 llamadas telefónicas que hicieron al legendario programa de La Mano Peluda, cuando el conductor era precisamente Rubén García Castillo. Estas 2 historias, en verdad, no las he encontrado en YouTube, las he buscado, no las encuentro. No sé si alguien las haya grabado. La primera historia tiene que ver precisamente con una persona que viajó junto con un grupo de amigos a Estados Unidos. Si no mal recuerdo, habían ido al norte de Estados Unidos, probablemente era Washington, no recuerdo bien el lugar a donde fueron ellos, pero era una zona donde había muchos, había bosque, había un lugar para acampar, rentaban cabañas, y en este sitio pues obviamente llegaban muchos turistas de todo el mundo. Sucede que habían rentado una cabaña estas personas y una de ellas se había quedado sola en una cabaña. O sea, era un grupo de aproximadamente 4 amigos y no sé bien cómo estuvo, pero uno se quedó en una cabaña sola. Por eso les digo que es importante que ustedes escuchen estas historias. Probablemente alguien haya también escuchado esta llamada que hicieron al programa de La Mano Peluda cuando era Rubén García Castillo. Y esta persona decía que ellos que habían rentado unas cabañas. Uno de sus amigos se había quedado en una cabaña él solo. Y al día siguiente sucede que se habían quedado de ver temprano a las 8 de la mañana porque iban a salir a conocer el lugar. Y dieron las 8:30 y el amigo no llegaba. Era una época en que no existían los celulares, no había esta tecnología y pues tuvieron que ir a su cabaña donde estaba obviamente el hospedado. Tocaron a la puerta, nunca les abrió, le llamaron al encargado, el encargado tenía la llave, abrieron y lo que encontraron adentro fue algo sumamente espeluznante porque hallaron a este amigo despedazado, hecho trizas. Todo indicaba, todo parecía que algún animal salvaje de la zona, porque era bosque y en ese bosque había animales salvajes. Parecía como si algún oso lo hubiera hecho trizas, pero la puerta estaba perfectamente bien cerrada, también las ventanas. No había ninguna probabilidad de que algún animal salvaje se hubiera metido a esta habitación y lo hubiera hecho pedazos, ¿no? No había forma de. Entonces, pues ellos sospechaban, ellos creían que había sido alguna especie de ritual satánico, algún embrujo o algo terrible que tuvo que haberle ocurrido a este hombre, que finalmente, pues lo hallaron despedazado, hecho trizas, y nunca supieron realmente qué fue lo que pasó. Entonces esa es la primera historia que yo recuerdo haber escuchado hace ya muchos años, y pues por más que he buscado el relato en algunas partes nunca lo he encontrado, pero esa es la primera. Ok. Ya pasó la moto. La segunda historia tiene que ver con lo que se conoce como la bilocación. ¿Qué es la bilocación? Seguramente ustedes han escuchado hablar de esto. La bilocación es cuando vemos a una persona en 2 lugares al mismo tiempo. Es decir,
Seguramente ustedes han escuchado hablar de esto. Sobre todo esto se da mucho en la religión. Hay algunas personas, algunos que rayan en la santidad, que los han visto en dos lugares al mismo tiempo. Esto sucedía con el padre Pío de Petrosina, Italia, que lo veían oficiando misa y al mismo tiempo lo veían visitando a un enfermo. Bueno, este caso no tiene que ver con ninguna persona religiosa, sino con una persona que venía, si no mal recuerdo, era de Guatemala. Igual, he buscado la historia en YouTube, no la he encontrado. Me acuerdo que la narró la pareja o la esposa de este hombre que se comunicó al programa, y ella le decía a Rubén García Castillo, que su esposo, que no era mexicano, sino que era de Guatemala, en una ocasión, ella se espantó precisamente al darse cuenta que él, estaba en dos lugares al mismo tiempo. La historia va más o menos así. Era un día viernes por la noche, si no mal recuerdo, la señora decía esto. Ella se había enterado que ya estaba embarazada de este hombre, le dio la noticia y pues esta persona pues sí le dio emoción el enterarse que iba a ser papá. Esta mujer estaba cansada y le dice, bueno, me voy a dormir porque mañana tengo que ir a trabajar temprano. El hombre se queda en la sala viendo la televisión. Pasan unos minutos, la señora se queda dormida un rato, despierta porque tiene la necesidad de ir al baño, se levanta, tiene que salir de su recámara para ir al baño y observa que su esposo está todavía en la sala viendo la televisión, pero en la televisión ya no había ningún programa, solamente estaba la tele prendida con la estática. Es decir, antes, cuando la televisión no era digital, sino era de antena, era de cable, de antena mejor dicho, llegaba un momento en que ya las televisoras, las únicas dos que existían, cuando ya no tenía nada que transmitir, la televisión se iba la señal y se quedaba la pura estática. Y entonces esta mujer se da cuenta que su esposo está ahí sentado viendo la tele, no sabe qué está viendo porque no hay ningún programa, y le dice, ¿cómo es posible que no te vayas a dormir y que tengas la televisión prendida sin estar viendo nada cuando ya sabes que me tengo que levantar temprano, ¿no? Este hombre no le contesta, la mujer se va a su recámara a acostarse de nuevo y cuando ingresa a su recámara y ya para acostarse en la cama se da cuenta que el esposo está acostado en la cama. Entonces ella se impacta, se sorprende cuando ve eso y dice, ah caray, si yo lo acabo de ver en la sala y ahorita ya lo encontré aquí en la recámara, pues cómo, ¿no? Y entonces se acuesta en la cama, bien espantada, le habla a su esposo, pero espantadísima, ¿no? De estar viendo o darse cuenta que había una persona idéntica a su esposo en la sala, ¿no? Y ya cuando logra despertarlo le dice, oye, en la sala hay una persona igual a ti sentada viendo la televisión. Este hombre, obviamente al escuchar esto, se levanta, va a la sala, apaga la televisión, regresa a la recámara, se acuesta con ella y le dice, sí, no te preocupes, eso me pasa cuando estoy preocupado. Cuando estoy muy cansado o preocupado, hay personas que me han dicho que me han visto en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Lo que se llama como bilocación. Entonces estaba bien raro ese caso de este hombre que se desprendía o se desdoblaba o realmente no sé qué era lo que proyectaba, pero ese caso lo escuché en este programa, yo creo que fue de las primeras llamadas que escuché en el 95 y
pues he buscado esa llamada y nunca la he encontrado, ¿no? Y sobre lo que este fenómeno de la bilocación, pues yo tengo entendido que le ocurren a las personas que son muy santas, ¿no? No a cualquier persona, pero este caso vendría a romper obviamente el patrón que existe de la llamada bilocación. Pero bueno, mis queridos amigos, espero que estas dos historias cortitas les hayan gustado. Si tú tienes en tus archivos o has encontrado estas dos historias, ojalá que nos ayudes a compartirlas, porque estaría padrísimo revivir estas historias. Yo ya me voy, cuídense, que pasen una excelente noche. Bye.